Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este módulo de enseñanza-aprendizaje y TICs del nivel básico de este microcredencial de competencia digital docente, en el que vamos a abordar durante 3 vídeos más o menos lo relativo a la enseñanza y a las tecnologías digitales, ¿vale? Vamos a ver herramientas, aplicaciones, instrumentos que nos pueden ser útiles para nuestra enseñanza y nuestra labor docente, utilizando siempre estas nuevas tecnologías. Bueno, para introducir un poco ese tema debemos ser conscientes de que no tiene nada que ver la era en la que nos encontramos a nivel digital, la sobreestimulación tecnológica en la que vivimos con la de hace unos años, ¿no? Entonces, también quiero dejar claro que todas estas herramientas, aprendizajes, instrumentos que pueden ser muy útiles para la docencia y para la enseñanza, tenemos siempre que manejar una perspectiva crítica, ¿no? De limitaciones, de esa visión que comentaba de sobreestimulación de las nuevas tecnologías, para también dar un correcto uso a estas aplicaciones. También por diferenciar un poco me apetecía diferenciar entre dos cuestiones interesantes que parecen como muy obvias, pero bueno, por remarcarlas un poco y recordarlas. La diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Enseñanza tiene que ver con ese rol docente, con el que imparte clase, el que crea una metodología, una estrategia, el que emplea unos recursos también concretos. Ahí hablaremos de ese rol docente y de esas nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Y el aprendizaje, que es desde un punto de vista del estudiante, ¿no? Del alumno, de la alumna, el que recibe esa enseñanza. Con lo cual, un poco por dejar claro, enseñanza y aprendizaje, que van a ser dos conceptos que voy a manejar bastante durante esta presentación, durante esta pequeña lección. Bueno, sobre las tecnologías digitales ya he dado algunas pinceladas, pero me hacía especial ilusión hablar de que ya ni la pizarra digital, ni las tablets, ni todas esas herramientas que parecían antes como muy, muy modernas o muy sofisticadas están hoy en día a la vanguardia de las nuevas tecnologías. En esta lección voy a hablar sobre todo de herramientas que se utilizan en el día a día de los centros educativos, en educación superior, en educación primaria, es decir, no tanto cosas tan más básicas, ya como más obsoletas, como puede ser la pizarra digital, el proyector, cosas como muy, muy obvias y evidentes, sino que me apetece remarcar o señalar pues determinadas aplicaciones e instrumentos que también desde mi punto de vista como docente me han ayudado a mejorar la enseñanza y también a saber utilizar, como os decía, críticamente esas tecnologías digitales. Hablaremos, por ejemplo, de aplicaciones como Mentimeter, como Quizlet, Kahoot. Hablaremos también de metodologías activas que creo que son muy interesantes actualmente, que son la gamificación, la realidad virtual, realidad aumentada, es decir, las últimas metodologías y las últimas aplicaciones que se encuentran hoy en día en los centros y que están a la vanguardia, por así decirlo, de esta nueva era digital ya como más sofisticada y más actualizada. Para empezar, también tenemos que dejar claro que hay una serie de plataformas de aprendizaje en línea, antes de meternos igual con aplicaciones más concretas como la que comentaba, pues como Quizlet, Mentimeter. Hay como unas grandes plataformas donde también se pueden utilizar estas pequeñas aplicaciones. Hablamos de plataformas conocidas como LMS y son esas plataformas grandes, esas grandes redes de aprendizaje que son pues Moodle, como la que estamos utilizando en este microcredencial, Blackboard, Google Classroom y sobre todo que tienen una ventaja clara y es que permiten una conexión en remoto entre docentes, entre estudiantes, fomenta además la colaboración porque cuando hablamos a veces de aprendizaje digital en línea, o de aplicaciones relativas a la enseñanza utilizando las nuevas tecnologías, parece que a veces estamos simplemente conectados con un teléfono. No, tenemos también que dejar claro que hay aplicaciones, que hay entornos virtuales, sobre todo los LMS, que conectan también a las personas, ¿no? Que no hay una pérdida consciente o total o global de interacción humana, ¿vale? Aunque estemos mediatizados por un ordenador, por una aplicación, por una tablet, no estamos, por así decirlo, solos o solas, sino que seguimos o podemos estar conectados con compañeros, con compañeras, con profesores, con docentes. Eso también creo que es importante dejarlo claro, manejar una perspectiva de que también las redes sociales, las plataformas virtuales, entornos digitales de aprendizaje conectan o pueden conectar a las personas en este caso.
También tenemos otras herramientas de comunicación y colaboración, y como veis estoy yendo como de más a menos. Me acabaré con las aplicaciones o con las herramientas virtuales relativas a la enseñanza, pero antes me apetecía dejar claro pues qué tenemos a nivel global. Pues los LMS, que son entornos grandes de aprendizaje, ahí está el ejemplo de Moodle. También tenemos grandes herramientas de comunicación y colaboración que desde la pandemia yo creo que se han puesto, vamos, muy de moda, se utilizan muchísimo. Tenemos por ejemplo Zoom, Google Meet, es decir, que continuamos con esa idea que ya comentaba de que hay una interconectividad entre las personas. En este caso además de tú a tú, face to face, nos vemos las caras, hablamos, vemos los gestos. Es decir, que no podemos pensar en entornos virtuales o en lo digital como algo que nos mantiene como fuera de la cercanía de los compañeros y compañeras, que evidentemente también tiene sus desventajas de interacción presencial, sino que también podemos pensar en ellas como que también conecta de una manera concreta a las personas que las estamos utilizando. Y por último, en este vídeo, luego continuaré en el resto de vídeos de esta lección, también me apetecía remarcar dentro de esa gran idea de recursos globales, de grandes entornos virtuales de aprendizaje, para ir luego a lo más pequeñito, a aplicaciones más concretas, me apetecía nombrar algo que a mí me ha ido muy bien también como docente, que son los recursos educativos en abierto, lo que conocemos como REA. Y son recursos de enseñanza para docentes que se alojan en determinadas páginas, blogs, aplicaciones también relativas al uso de recursos y que son también además, los comentaré más adelante, webs concretas, pero donde podemos manejar y tenemos alojados, podemos acceder a un montón de contenidos educativos, a recursos educativos abiertos. Es decir, que un compañero, una compañera de otra universidad, de otro colegio en Sevilla, en A Coruña, puede haber subido un recurso que para mí también es muy útil. Un recurso, por ejemplo, relativo a una actividad en primaria gamificada. Lo deja en abierto y yo como docente lo puedo utilizar, lo puedo ver. Es decir, hay una cooperación, un compartir entre profesorado y creo que es muy interesante. Veremos también en los siguientes vídeos algunos ejemplos concretos, porque hay, por ejemplo, hay una página que se llama Mundo Primaria donde aloja muchísimos recursos educativos abiertos, hay otras ya más relacionadas con la educación superior, pero me apetecía dejar claro, bueno, pues que también existen grandes plataformas, hemos visto LMS, hemos visto Google Meet, Zoom, hemos visto este tipo de páginas que conectan o siguen conectando de alguna forma virtual a las personas, compañeros, compañeras, en este caso a profesorado.